Muy buenos días, queridos hermanos, os saludo con la paz del Señor. En esta mañana traigo un mensaje muy interesante, un mensaje muy controversial. Y la pregunta sería, ¿puede un hombre divorciado ser pastor? ¿Puede un hombre divorciado ejercer como pastor? Esto sin duda hay que darle un pequeño matiz. No cualquier divorciado. Ahora vamos a ver este tema que es muy polémico, muy malentendido lastimosamente en instituciones, entre los mismos cristianos y demás. Pero veremos este tema a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y cómo Dios quiere que nosotros nos mantengamos más que todo en la predicación y en el Evangelio y obviamente en nuestra familia? Lastimosamente Dios, queridos hermanos, no desea el divorcio. Esto no es el propósito de Dios, para empezar. Pero aquí Jesús nos dio una sola excepción para dar carta de divorcio, y es el adulterio dentro del matrimonio. Es el adulterio dentro del matrimonio. Mateo capítulo 19, versículos 9-11 dice: y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. A menos, esta es la parte importante, que la esposa le haya sido infiel. Dice que a menos que la esposa le haya sido infiel. ¿Qué pasa si la mujer abandona a su esposo y se va con otro? ¿Acaso Dios no puede dar una segunda oportunidad a ese hombre o a esa mujer que han sido inocentes de tal vil traición? Queridos hermanos, vemos también un ejemplo claro en David. David, él cometió no solo adulterio, sino mandó a matar al marido. En cierta manera, David era un adúltero, era un asesino. Pero David se arrepintió. Tan grande es el amor de Dios que las mismas Escrituras declaran que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ahora me pregunta, ¿cuánto más Dios va a amar a esa persona inocente que haya sufrido esta vil traición? Pienso que la misericordia de Dios pasa cualquier religiosidad, cualquier mala interpretación bíblica. Ahora vamos a la mala interpretación bíblica. Vamos a tocar este punto. Y dice primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2, dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador,
apto para enseñar. Aquí es el detalle, dice marido de una sola mujer. Aquí la mala interpretación, aquí la mala comprensión del texto, de lo que realmente Pablo está diciendo. El error que lastimosamente ellos cometen es confundir marido de una sola mujer con marido de una única mujer. Son palabras muy distintas, queridos hermanos, que cambian el contexto del significado. Única, dice solo y sin otro de su especie. La pregunta: ¿habrá algún pastor que nunca conoció mujer antes de casarse? ¿Habrá alguno? ¿La virginidad masculina será un requisito pastoral? Yo pienso que dejo estas preguntas en el aire para que reflexionemos qué es realmente lo que Pablo está diciendo. Y vamos, para dar luz a este tema, vamos a otra traducción que es muy necesario ahora. Dice 1 de Timoteo capítulo 3, 1 al 2, dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, anciano, obispo, pastor, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Aquí está la cuestión en sí. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Aquí es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, queridos hermanos, cuando dice que ese hombre debe serle fiel a su esposa. Tiempo presente, no pasado. Cuando dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, marido de una sola mujer, queridos hermanos, se está refiriendo exclusivamente a la monogamia. Aquí Pablo, queridos hermanos, está restituyendo el orden de Dios desde el principio, ya que en esa época, queridos hermanos, se practicaba la poligamia desde los patriarcas. ¿Por qué digo que está restituyendo lo que Dios hizo desde el principio? Si nos vamos a examinar Génesis capítulo 1, 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios hizo al hombre, no le dio 3, 4, 5, 6 Evas, sino le dio una sola mujer. Y lastimosamente los patriarcas, David, Salomón, Jacob, en sí han tenido no solo una mujer, sino muchas mujeres. Y esto era una costumbre, que se ha hecho una costumbre en el ámbito histórico de esa época. Y Pablo restituye el orden establecido por Dios. Por eso dice una sola mujer. Y esto es muy importante de entender. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una buena comprensión sobre este tema en cuestión. Ahora sí, la segunda parte es muy importante. ¿Y qué pasaría si un pastor, ya ejerciendo el cargo de pastor, ya teniendo una iglesia, qué pasaría si ese pastor cae en adulterio? Ahí ese pastor ya no puede ejercer
su condición de pastor. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo todo el listado que Pablo ordena, inspirado por el Espíritu Santo. Ya no sería una persona intachable, tampoco sería un hombre fiel a su esposa, tampoco es un hombre que tenga control de sí mismo o dominio propio, y su reputación no sería ejemplo para nadie. Aquí la cuestión: ¿Dios restaurará su vida de ese pastor? Sí. ¿Dios restaurará a su familia? Sí. Pero ese pastor que cometió adulterio no puede más ejercer como pastor, porque nuevamente digo, estaría incumpliendo todo el listado que el apóstol Pablo está mencionando, inspirado por el Espíritu Santo. El divorciado, tiempo pasado, no cualquier divorciado, que ha sido víctima de una traición, que ha sido víctima del abandono de su mujer, sí puede ejercer después el pastorado, obviamente ya casado con su esposa, fiel, su familia. Dios da segundas oportunidades, restauran la vida de las personas inocentes. Pero vuelvo a decir, un pastor que comete adulterio ya no puede ejercer como pastor. Tengamos cuidado en cómo nosotros interpretamos las Escrituras y tengamos cuidado, más que todo, en ser de edificación hacia los demás y tener en cuenta que estamos tratando con vidas en las cuales esas vidas podemos bendecir o como podemos maldecirlas. ¿Todo por qué? Por la religiosidad, por la institucionalidad, etc. Dios les bendiga grandemente. Espero que este pequeño estudio sobre ¿puede un hombre divorciado ser pastor? Les sea de bendición. Saludos desde España, Barcelona. Bendiciones.